Hola, soy Paco y hoy vamos a analizar una cuestión que la verdad es que mucha gente me pregunta en mis asesorías personales y es dónde empezar, si en Estados Unidos o en Europa. Entonces vamos a analizar las diferentes cualidades, ventajas y desventajas de cada uno de ellos y vamos a intentar tomar una decisión y os voy a dar mi opinión personal. Espero que os guste el vídeo. Bueno, el primer punto yo creo que es geoestratégico y también aplica aquí un poquito el sentido común. Si te encuentras en España, pues lo normal es que empieces en España. Si estás en Francia, pues lo normal es que empieces en Francia. Te das cuenta que, por ejemplo, si estás en España, pues vas a tener un montón de preguntas que al principio vas a tener y va a ser muy fácil coger el teléfono o mandar un email en español al servicio al cliente que hay en español y a lo mejor pues durante el primer mes, segundo mes, simplemente concentrarte en España y acostumbrarte a esas sutilezas que tiene pues poner los títulos en español, los bullet points en español, las descripciones. Básicamente lo que estoy intentando haceros ver es que el sentido común aplica aquí también en Amazon, es decir, si estás en España, empieza por España, date 1 o 2 meses y luego puedes saltar a los siguientes países, bueno, a los países que tú quieras, pero bueno, si estás en España creo que queda bastante claro. Luego, si estás en Sudamérica, pues ahí vas a tener dos posibilidades, uno va a ser Europa y el resto va a ser pues las cuentas de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México. No hay una respuesta fácil, realmente eso lo dejo a vuestra elección, elegir el mercado que más os haga sentir cómodos, pero bueno, espero que los siguientes puntos os ayuden también a tomar una decisión porque creo que va a quedar bastante claro. Bueno, con respecto a esto os voy a explicar cuál fue mi caso para que a lo mejor saquéis alguna conclusión también. Yo empecé a vender en España y al principio durante 2 o 3 semanas, quizás un mes, estuve acostumbrándome a la plataforma, cómo poner los nombres, cómo poner los keywords, cómo hacer todo lo necesario para empezar a vender. Hablé muchas veces con servicio al cliente y cuando ya tenía una buena idea de cómo funcionaba todo el sistema, bueno, pues lo que hice fue expandirme a Inglaterra y ya tenía todos los productos traducidos realmente en todos los idiomas europeos, porque ya había hecho esa labor. Entonces empecé a vender en Inglaterra y en Inglaterra ya empecé a ver que los volúmenes empezaban a incrementar. Y la verdad es que eso me animó bastante y entonces ya inmediatamente cuando eso sucedió, a los pocos días o una semana o dos, empecé a vender en Alemania, en Francia y en Italia. Y bueno, eso fue el punto de inflexión en el que ya, bueno, empecé a despegar y gané muchísima confianza, que es muy importante, ganar confianza y sentirte que las cosas están funcionando. Luego, con respecto a Estados Unidos, quizás tardé más o menos un año, porque, bueno, todos los productos que tenía los empecé a analizar en Amazon y me daba mucho respeto y un poquito de miedo. Entonces, bueno, pues hasta que al final ya me sentía con tanta confianza dentro de Europa que dije, bueno, había hecho un poquito de dinero, un pequeño colchoncito y dije, si no es ahora, no es nunca. Entonces tengo que dar el salto a Estados Unidos. Pero lo di ya con un conocimiento bastante amplio que si no hubiera tenido anteriormente probablemente hubiera fracasado y si hubiera empezado con un fracaso pues las cosas no hubieran ido como están yendo hoy. Entonces lo que hice fue coger 3 o 4 productos, los mandé a Estados Unidos, unas pequeñas cantidades y empecé, bueno, pues a hacer los procedimientos de promoción, campañas de PPC y bueno, algunos regalos, cuando en aquella época, bueno, pues no había ningún problema y cuando empecé a ver que se vendían poquito a poquito, pues ya fui cogiendo todavía más confianza, mandé más unidades, me gastaba más dinero en campañas y empecé a mandar también algunos productos adicionales. Entonces, bueno, a día de hoy creo que tengo aproximadamente en Estados Unidos unos 15 productos, en Europa 15 productos de FBA, en Europa tengo de FBA unos 60 y pico, no sé exactamente cuántos, quizás 65. Entonces, os dais cuenta la diferencia tan grande, ¿no? Hay una diferencia como de 40 productos que realmente he estado analizando y que no se podrían vender en Estados Unidos o podrían tener éxito.
mientras que ahora sé eso. Si hubiera empezado al revés y lo hubiera hecho con Estados Unidos, la castaña hubiera sido tremenda y me hubieran aplastado como a una cucaracha. Entonces, lo que digo, mucho cuidado, todo pasito a pasito, empezar donde estáis más cómodos, ir expandiendo poquito a poquito a medida que vais teniendo más conocimiento y más confianza, que es muy, muy, muy importante, porque una derrota al principio es muy desmoralizante y creedme que no queréis pasar por eso. Bueno, el segundo punto es el tamaño del mercado. Todo el mundo piensa o tiende a pensar que el mercado de Estados Unidos es mucho más atractivo porque hay muchísimos más consumidores, muchos más compradores, y sí es cierto que el mercado de Estados Unidos es gigantesco y muy desarrollado. Pero a partir del 2017, Amazon ha anunciado que existen el mismo número o aproximadamente el mismo número de cuentas de Amazon en Europa que en Estados Unidos. Y bueno, pues esto es un dato muy importante porque estáis viendo que hay realmente una muy buena oportunidad, pero lo que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y Europa tiene 740 millones de habitantes. Entonces, tanto Amazon como la gente en general, el sentido común, te dice que digamos que el espacio o la oportunidad de crecimiento que existe en Europa es bastante más grande. El tercer punto se centra en oportunidades. ¿Y qué son oportunidades? Bueno, pues donde realmente puedes hacer negocio, donde hay una ventana de oportunidad. Entonces os tenéis que plantear dónde quiero empezar. Quiero empezar en Estados Unidos, donde el mercado es súper eficiente, llevan quizás 20 años ya con Amazon funcionando, la cantidad de gente que hay que tiene Prime es enorme. Prácticamente la gran mayoría de todos los nichos son súper eficientes y la gente compra de todo, hasta el agua compra dentro de Amazon. O ir a un mercado menos desarrollado como Europa, donde existen un montón de países, donde hay países como por ejemplo España, Italia y Francia que están súper no desarrollados, donde las oportunidades son enormes, hay muy pocos productos y al mismo tiempo muy pocos vendedores. Y donde hay nichos de mercado, ya no digo productos que existen en Estados Unidos o en Inglaterra y que no existen en esos países, sino ya nichos enteros. Hay nichos enteros que realmente se están vendiendo por miles o cientos de miles en Estados Unidos y que en Europa ni existen. Nichos enteros, categorías enteras que prácticamente no tienen nada. Entonces, ahí está la decisión. ¿Dónde quieres entrar? ¿Quieres entrar a pelear una batalla donde los ejércitos son ya muy profesionales, o quieres entrar, bueno, pues en un mercado donde el camino va a ser mucho más sencillo y vas a tener oportunidad de vender más y de ganar más confianza? El siguiente punto son los números. Hay mucha gente que se confunde y, bueno, pues cuando utiliza diferentes softwares o hace diferente análisis, mira a Estados Unidos y dice, bueno, pero si las cantidades de ventas son enormes, mira qué poco se vende en España, mira qué poco se vende en Francia o en Alemania, en esos productos específicos que estén analizando. Pero realmente os tenéis que dar cuenta que Estados Unidos es un mercado unificado, donde solo se habla una lengua, mientras que Europa, por ejemplo, todos los números o los softwares que vayas a analizar se analizan por país. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar un poquito el chip y decir, bueno, a lo mejor no se venden tantos, pero hay que poner esos 5 países juntos, y entonces una vez que los pones juntos es donde realmente ves el potencial de ese mercado. Con respecto a esto, tenéis que tener en cuenta que aunque Europa sea una amalgama de 5 países diferentes, con 5 idiomas diferentes, realmente es como si fuera un solo mercado porque tenemos la gran ventaja de que podéis enviar vuestros productos a cualquier almacén de Amazon, ya sea en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia o en Italia, y cuando tenéis un pedido en cualquiera de los países, Amazon sabe lo que tiene que hacer, coge tu producto, realmente da igual donde esté, y se lo envía al cliente también, da igual donde esté, en qué país. Entonces, esto es algo que hay que entender, que son 5 países diferentes, pero realmente es como si fuera un solo mercado, pero hay muchos vendedores de la competencia, que pueden ser chinos o americanos, que realmente no están entrando en el mercado europeo precisamente por ese pensamiento. Dicen, bueno, nos da un poco de pereza, estamos cómodos en Estados Unidos,
empezar a, bueno, pues hablar, tener que hacer customer service en 5 idiomas, traducir todo en 5 idiomas, empezar desde cero con los reviews, les da un poquito de pereza, entonces es una pequeña barrera de entrada que realmente para mí no lo es, personalmente, en mi opinión, pero para ellos sí que lo es. Y os lo puedo decir de buena tinta porque lo he hablado con varios amigos que tengo americanos que son grandes vendedores en Amazon y ellos dicen, empezar ahora con las traducciones, empezar de cero, el tema del IVA, para ellos el tema del IVA y los impuestos es como escalar una montaña gigantesca y les da muchísima pereza y realmente si entiendes el tema del IVA y Pan European y EFN, si entiendes todo eso es bastante más sencillo de lo que parece. Entonces, eso es una barrera de entrada que para nosotros no debería de ser, pero que para mucha gente sí lo es y es una ventaja adicional de la que nos tenemos que aprovechar. Otro punto son los reviews u opiniones sobre los productos. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que en Estados Unidos, si lanzas un producto, empiezas a vender y te ponen una review negativa o 2 reviews negativas, tienes un futuro bastante oscuro y es muy difícil recuperarse de esa situación porque la verdad es que no vas a empezar a vender nada. Y aunque hagas campañas de anuncios todas las que te apetezca y te gastes todo el dinero del mundo, no se van a convertir en ventas porque la gente pues no se va a fiar por esas reviews negativas. Mientras que, por ejemplo, en Europa, al ser 5 países todo diferentes, cada contador de los reviews empieza en 0. Entonces, si te ponen un review negativo en Inglaterra y empiezas con un review de 1 estrella, pues bueno, todavía tienes posibilidad de crecimiento y de sobrevivir y de que te vaya bien en los otros, digamos, países que son Alemania, Francia, Italia y España. Desde ese punto de vista, digamos que el riesgo está más diversificado dentro de Europa y la oportunidad es, digamos, más brillante. Luego, por otro lado, dentro de Europa, como está dividida entre 5 países y los contadores de los reviews empiezan desde 0 en cada uno de los países, es decir, no se acumulan, pues ahí tienes bastante más oportunidad porque los productos más demandados, que están más arriba, mejor posicionados, tienen un número de reviews que no compara en absoluto al número de reviews equivalente dentro de Estados Unidos. Entonces, es mucho más fácil, digamos, alcanzar esas posiciones y alcanzar un nivel de competencia con esa gente que está ahí arriba. Otro punto son el número de países aceptados. Si miráis en las instrucciones de Amazon vais a ver que dentro de Estados Unidos se aceptan aproximadamente 91 países y en la página de instrucciones de Europa se aceptan aproximadamente 71 países. Hay una diferencia bastante significativa y, por ejemplo, países como Senegal, Panamá, Camerún, Algeria, Marruecos no están permitidos y decís, bueno, esos países son muy pequeños o son insignificantes y la verdad es que la diferencia es marginal. Yo no iría tan lejos, hay muchísimos vendedores de esos países, no miles, sino decenas de miles y los pones todos juntos y bueno, pues si estáis metidos en algún grupo de Facebook sobre tema de venta en Amazon, pues veréis que hay gente de todos los sitios, de Marruecos, de Pakistán, de Senegal, de todos los países que os podáis imaginar. Entonces, si os dais cuenta, dentro de Europa no se les permite vender desde ahí. Así que bueno, eso es un punto bastante importante a tener en cuenta. Otro punto muy importante son las campañas de anuncios o anuncios sponsorizados. Y aquí lo que hay que darse cuenta, que bueno, pues rápidamente uno que empieza a vender se va a dar cuenta, es que el coste de PPC, es decir, el coste por cada uno de los clics en cada uno de los países europeos es infinitamente más bajo que dentro de Estados Unidos. No sé si alguno de vosotros habéis tenido oportunidad de hacer anuncios en Estados Unidos, pero hay palabras clave que están en $1,50, $2, cosas absolutamente exageradas que si por ejemplo vas a España, Alemania, Italia, vais a ver que algunas son 0,05, 0,07, 0,10, 0,15, incluso las que están súper altas, algunas por las que pago yo, que pueden ser a lo mejor 0,25, 0,30. Claro que hay también de 0,50, de 0,80, pero la gran mayoría de las palabras clave están aproximadamente rondando ahí, 0,10, 0,20, y no os dais cuenta del impacto importantísimo que esto tiene, porque
Si empezáis a lanzar productos ahora y os podéis aprovechar de esos costes de PPC, de cada coste por clic, de lo que hay en Europa, pues vuestro producto obviamente se va a ir incrementando muy rápido y ahora es el momento para poder aprovecharlo. Y bueno, llegamos al final del vídeo y es momento de sacar conclusiones. Si me preguntáis a mí realmente, después de todo lo dicho, dónde empezarías a vender, si en Estados Unidos o en Europa, yo os diría definitivamente que dentro de Europa. Me parece que hay muchísimas más oportunidades, el mercado es mucho menos eficiente y existen un montón de parámetros que lo van a mantener así, lo van a mantener como una ventana de oportunidad, no sé durante cuánto tiempo, pero por ahora lo es. Entonces, si estáis ya sea en Sudamérica o en España, para todos nosotros que somos hispanohablantes, bueno, pues el mercado por defecto sería España. Eso no quiere decir que no puedas empezar en Inglaterra, en Francia, en Italia y después ir pasando a otros países, pero os recomendaría empezar en un país donde os sintáis cómodos y después, poquito a poquito, pasar a otros. Y una vez que tengáis esa motivación y esa confianza de haber estado vendiendo ya y de conocer las plataformas, pues sí os recomendaría que hicierais vuestros deberes y bueno, pues o intentaras dar el paso a Estados Unidos y bueno, pues eventualmente también a Canadá o a México, pero Estados Unidos, que es un mercado muy eficiente y en el que hay que tener muchísimo cuidado. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, pues ya sabéis que me encantaría que os suscribierais, ya sabéis que todas las semanas intento sacar contenido nuevo, contenido de valor y para los que queráis aprender un poquito más, ir un poquito más allá en este mundo de Amazon FBA, os invito a que chequeáis mi curso y bueno, pues si tenéis comentarios o preguntas, ya sabéis que los podéis poner aquí y siempre intento responderlo lo antes posible. Así que nada, sin más, nos vemos pronto y hasta el próximo vídeo.